A finales de julio de 1997, el cantante mexicano Cornelio Reina se presentó en Coahuila, en el Festival de Saltillo, en donde tuvo la posibilidad de actuar junto a grandes exponentes del género norteño. El año anterior había realizado una gira en la que estuvo presentándose en varias ciudades de los Estados Unidos, que duró alrededor de 6 meses, desde junio de 1996 hasta el 24 de diciembre. Con 30 años de carrera, Cornelio era reconocido en su país y en Latinoamérica. Para 1996, uno de sus últimos premios recibidos fue el You Got It World, otorgado por el programa de Johnny Canales. Además, llegó a grabar más de 60 discos y participó en más de 30 películas, pero su vida estaba llegando a un punto final que nadie se esperaba. En la madrugada del 22 de febrero de 1997, Cornelio se descompensó y fue hospitalizado en la Ciudad de México. Los médicos no pudieron hacer mucho, ya que la úlcera estomacal que tenía se agudizó, dejando sin aliento para siempre al cantante mexicano. Tu traición, yo la llevo aquí muy dentro. Pero aquello no callaría a una de las voces más queridas de la música ranchera y norteña mexicana, de manera que para conocer más detalles respecto a su muerte y aspectos interesantes de su vida, es necesario que viajemos un poco en el tiempo, más específicamente a inicios de la década del 40. Cornelio vino a este mundo en 1940, justamente cuando se cumplían 30 años de la Revolución Mexicana. Y este dato no sería menor, ya que en su corta vida logró revolucionar la historia, pero de la música mexicana. Y es que parece ser que la música la traía corriendo en sus venas, ya que se dice que heredó el talento de su padre, quien se destacó tocando varios instrumentos, pero sobre todo dominaba el violín. Sus padres se separaron cuando apenas Cornelio tenía meses de vida, pero al poco tiempo se reencontraron y reconciliaron, sumando a un integrante más a la familia. Sí, un hermano, Pedro Reina, quien también se dedicó a la música. Cuando Cornelio tenía 7 años, su padre Román le enseñó a tocar el bajo sexto, instrumento que se volvería su amigo inseparable hasta sus últimos días. Su padre una tarde llegó de trabajar y lo encontró tocando y cantando una canción que él no recordaba habérsela enseñado, y le preguntó: ¿y esa canción quién te la enseñó? Y el joven respondió: es mía, yo la compuse. El padre rápidamente le sonrió y se enorgulleció de su pequeño. Y es que, ¿quién no lo haría, verdad? Sí, claramente, aquellos serían los inicios de un gran compositor. Por otra parte, cabe destacar que Cornelio pudo cursar hasta 3er grado de primaria, porque en Coahuila no contaban con un sistema escolar. Fue por eso que en su adolescencia se trasladó hacia Monterrey, dejando a su familia detrás, en busca de una vida mejor. Dicen algunos testimonios que Cornelio viajó a Saltillo a los 14 años, que recorrió las calles del centro, los restaurantes y cantinas, donde con letreros prohibían la entrada a los niños, mujeres y hasta uniformados. También se dice que Cornelio permanecía afuera, escuchando las canciones y anotando en una pequeña libreta las letras para poder aprenderlas y luego tocarlas. Durmió en donde pudo, pasando por la estación de autobuses hasta en un banco de la plaza, pero subsistió y de a poco pudo ingresar en las cantinas. Cantó por horas y por pocos centavos, pero la realidad, pese a todo el esfuerzo, es que en verdad hacía lo que anhelaba. Por eso lo dejaban cantar, porque había algo en él diferente a los demás. Su manera de tocar, su voz tan peculiar, lo hacían destacarse del resto. Tiempo después regresó a Tamaulipas, emigrando esta vez con su madre y su hermano,
Allí estuvo trabajando en una ladrillera, pero no por mucho tiempo. En el año 1957, Cornelio formó con 17 años y de la mano de Juan Peña el dueto Carta Blanca. Eran de presentarse seguido en el bar Cadillac, lugar en donde tocaban muchos músicos de la región del norte de Tamaulipas y el sur de Texas. Y es que, como ya les dije anteriormente, Cornelio sabía tocar muy bien el bajo sexto, y su afán era poder tocar en las noches, pero de manera profesional. Y es que él sabía que podía hacerlo, sabía que era bueno en lo que hacía. Por eso en el año 1961 ocurrió algo que cambiaría las cosas en su carrera, pero para bien. Y es que resulta que en ese año apareció un joven en el bar Cadillac a pedir empleo como lustrador de zapatos. Su nombre era Ramón Ayala. Sí, resultó que este jovencito, además de cumplir con sus tareas, tenía un don oculto. Presentaba habilidades increíbles para tocar el acordeón. Por eso un día, cuando Juan estaba por abandonar el dueto Carta Blanca, Ramón fue invitado a integrarse y tuvo la posibilidad de auditar y poder perfilarse como nuevo compañero de Cornelio. Sí, así fue como surgió Relámpagos del Norte, el nuevo dueto formado por Ramón Ayala y Cornelio Reina, en donde Ramón se lucía con su bandoneón, mientras Cornelio con su bajo sexto, además de volverse el compositor de muchas de las canciones que presentaban. Del mismo modo que Ayala, Cornelio tenía una forma de vida bastante humilde. Básicamente solo tenía un pantalón remendado y Ramón tenía dos. Compartían sus alimentos bajo un árbol, teniendo como mesa una caja de madera. La dupla siguió adelante con sus andanzas de cantina en cantina en busca de trabajo. Y es esta parte justamente de la historia donde me parece muy entretenida y además muy interesante la forma en la que tocaban y tocaban las puertas en busca de sus sueños. Y sí, gracias a su insistente trabajo y esfuerzo, consiguieron grabar hacia 1963 una canción que los haría estar, al menos en boca de algunos pocos, Ya no llores, y aquella sería la canción que les abriría las puertas al éxito. Dicen que en una noche en el Cadillac, durante un intermedio, se les acercó un hombre. Era Paulino Bernal, un acordeonista, y les dijo que estaba ahí para escucharlos exclusivamente a ellos, que se habían hecho muy famosos y que quería corroborarlo por él mismo en persona. Reconoció que ni la fama que habían levantado era similar al verlos en acción en vivo. Para ese momento los invitó a grabar a su disquera en Disco Vigo Records. Gracias a los Relámpagos del Norte, el cantante y compositor tuvo la posibilidad de grabar su primer disco, de donde surgiría su primer éxito, Ya no llores, sí, del cual hablamos anteriormente. Pero además también lograron otros éxitos como Callejón sin salida, Desvelos míos, Mi tesoro y Vida truncada, la mayoría de autoría de Cornelio. Y de esta forma fueron presentando sus canciones y fueron tocando en numerosos escenarios en la Unión Americana y en México. Ramón ejecutaba el acordeón con una rapidez increíble y junto al acompañamiento de la particular voz de Cornelio, hacían un dueto que revolucionaba lo vigente. Reina tenía una personalidad bohemia y al momento de cantar sorprendía con su voz grave y siempre una mirada firme, combinación que lo hacía tan especial. Al final, ambos marcaron un nuevo estilo en la música norteña y texana con su estilo Tex-Mex. De esta forma y con los años, Relámpagos del Norte se convertiría en una banda base para ser tomada de referencia por los nuevos talentos. De todos modos, hay que destacar que uno de los grandes méritos de Cornelio y Ramón fue el hecho de que ampliaron el gusto musical específicamente por la música norteña, volviéndose los auténticos pioneros del movimiento grupero en México. Pero la etapa de dueto estaba llegando a su final, ya que Cornelio tenía una gran necesidad de lanzarse como solista, y así fue.
En el año 1971, Cornelio y Ramón disuelven Relámpagos del Norte y cada uno optó por continuar su carrera por separado. Cornelio decidió viajar a Ciudad de México y llegó a concretar uno de sus grandes anhelos. Sí, grabar un long play junto a los mariachis. Su canción Me caí de una nube se convirtió en uno de los temas que llevaría a la fama y al reconocimiento del artista. Pero no solo eso, además las ventas también crecían y las contrataciones para presentarse a tocar estaban a la orden del día. Por eso, y como ya mencionamos, sin perder oportunidad, Cornelio Reina se hizo presente, además de México y la Unión Americana, como ya mencionamos, también en Centroamérica y a Sudamérica. Sí, su música parecía no tener fronteras. Y pensar que en su cabeza seguramente estaban los recuerdos de pequeño, afuera de los bares, anotando letras, como habíamos mencionado al principio del video. ¿Cómo crecen los pequeños? Pero bueno, continuando con la historia. En la década del 70 también surgía uno de los grandes cantautores de la música popular. Sí, como seguramente adivinaste, estamos hablando de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Con su sencillo No tengo dinero, le dio comienzo a una carrera que aún se mantiene viva pese a su muerte. Y si les interesa la historia de este gran cantante, en este canal hicimos una investigación sobre su vida y sobre su muerte, que fue por demás discutida en los medios y que también te invito a ver al finalizar este video. Pero bien, sin conformarse con desarrollarse en el ámbito musical, Cornelio redobló la apuesta y combinó su carrera con el cine actuando mientras interpretaba sus canciones como Me sacaron del Tenampa, Me caíste del cielo y Lágrimas de mi barrio. Entre los años 1969 y 1983 apareció en películas como Lágrimas de mi barrio, Guadalajara es México, El ojo de vidrio y La esperanza de los pobres. Pero en realidad, fueron más de 30 películas en las que participó. Si bien ya no estaban juntos, Cornelio mantuvo contacto con su gran compañero, Ramón Ayala, llegando a compartir los escenarios en algunas oportunidades. Pero la realidad es que el destino tenía otro camino para él. Durante más de 30 años se dedicó a cantar y actuar, y fue justamente con ello que se ganó el cariño de la gente. Pero no todo fue música en su vida, y es que hablando un poco más de su vida íntima, Cornelio se casó 4 veces, en primeras nupcias con María Luna, con quien tuvo 2 hijos, Víctor Cornelio Reina y Faustino. Luego llegaría a su vida Irene Gutiérrez, con quien procreó a Marisol y a Alberto, quien siguió sus pasos en el mundo de la música haciéndose llamar Cornelio Reina Jr., pero lamentablemente falleció en el año 2011. Su tercera esposa fue Mercedes Castro, una famosa cantante y artista ranchera, pero este no sería su último amor. Su última esposa fue Dolores Jacinto, llamada cariñosamente Marita Reina, con quien compartió la mayor cantidad de tiempo, ya que estuvieron 23 años juntos. Pero pese a todo lo que hablamos, lamentablemente, el destino tenía un final prematuro para la gran estrella. Y es que, como ya les adelanté al inicio del informe, el 22 de febrero de 1997, Cornelio fue hospitalizado en la Ciudad de México tras sufrir una descompensación. Los médicos le detectaron una úlcera estomacal en un estado de gravedad que ya no podía sanarse. Sí, su cuerpo ya estaba demasiado dañado como para poder curarse. De esta forma, finalmente y tristemente, después de una talentosa carrera, el gran Cornelio Reina falleció a los 57 años de edad, dejando un legado inigualable. Un mes antes de su muerte, Cornelio Reina había realizado una gira que tuvo una duración de 6 meses. Había llevado su música a Estados Unidos, un logro que en su juventud incipiente como artista jamás pensó que lo lograría.
Luego de su muerte, sus restos fueron trasladados a la Plaza Garibaldi, en donde se le rindió un homenaje, pero el recibimiento mayor lo tuvo cuando su cuerpo llegó a Reynosa, en Tamaulipas. Allí una multitud lo esperaba con mucho dolor, ya que, como les conté antes, apenas tenía 57 años y estaba transitando su mejor momento musical. Y eso teniendo en cuenta que para esa época había una fuerte competencia y surgían nuevos grandes cantantes como Antonio Aguilar y Vicente Fernández, del cual también ya hablamos en este mismo canal. Pero bueno, no por eso la gente no lo reconocía y aceptaba su arte. Toda la región sur de Texas y noroeste de México reunía una importante cantidad de fieles a su estilo. Cornelio fue homenajeado en muchas oportunidades, y es que en la actualidad realmente su música se convirtió en un referente en el género musical. Como les mencioné antes, en Tamaulipas, por ejemplo, construyeron una escultura de Cornelio en la Plaza Garibaldi, como reconocimiento por parte del gobierno del estado de la ciudad. Y también una calle lleva su nombre tanto en Tamaulipas como en el estado de Coahuila. Antes de cumplirse 6 meses de su fallecimiento, en el Senado del estado de Texas de Estados Unidos establecieron un día de duelo por su fallecimiento, el día 7 de mayo en memoria de Cornelio Reyna. También ingresó en el Salón de la Fama en 1998 en la ciudad de San Antonio de Texas. La llama de la inspiración de Cornelio fue renombrada y mantenida viva a través de muchos artistas mexicanos y texanos, como los Bravos del Norte, Emilio Navaira, Michael Salgado y La Mafia, entre muchos otros más. Además, con el fin de mantener y fomentar las tradiciones mexicanas de Reynosa, el Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes construyó y dedicó un altar a Cornelio Reyna. También en el año 2009, del 31 de octubre al 10 de noviembre, se llevó a cabo el Festival de Día de Muertos, que incluyó desfiles y concurso de catrinas con presentaciones de ballets folclóricos y conjuntos norteños, entre otras actividades. Pero la idea principal en aquel momento era homenajear al gran artista Cornelio, y fue invitado su nieto, llamado con el mismo nombre, que encabezaba un grupo musical denominado en honor a su abuelo, Los Nuevos Relámpagos. Como un legado que no se deja morir, interpretó algunas canciones que hicieron famoso a su abuelo. En el año 2009, las canciones compuestas por Cornelio fueron grabadas por el grupo Intocable, dándole vida al gran artista en los nuevos tiempos. Pero no podemos dejar de nombrar a su hijo Alberto, que siguió sus pasos en la música homenajeando a su padre. Alberto Reyna, así se llamaba, realizó varias producciones discográficas como La Chacha, trabajo con el cual logró vender más de 100,000 copias en todo México. Pero como les dije, se llamaba, lamentablemente, porque también su muerte fue a temprana edad, mucho menos que su padre, falleciendo a los 50 años de un paro cardiorrespiratorio. Durante la pandemia se dio un homenaje diferente al artista. No estaba vinculado necesariamente a colegas del mismo género musical, sino todo lo contrario. Desde la vanguardia electrónica, el blues, la cumbia rebajada y hasta con rock chicano, diferentes músicos rindieron homenaje a la trayectoria de Cornelio Reyna. Esta idea, impulsada y producida por Warner Chappell, editó con un nuevo formato Las Melodías de Cornelio. Y con el apoyo de Cornelio Reyna III, el nieto de Cornelio, el disco se estrenó en marzo en plataformas digitales. Algunos de los que colaboraron en este valioso homenaje fueron Rosalía León, Los Becerros, La Bruja de Texcoco, Carmen Ruiz, Yo Camaleón y Sundarbans, entre otras grandes bandas. Pero detrás de toda esta producción hubo un gran esfuerzo, y es que en el contexto de la pandemia cada artista y productor trabajó a la distancia de manera de poder concretar los conceptos rítmicos de cada canción. Pero la condición era que siempre se respetara la esencia norteña de Cornelio Reyna, la cual lo consagró desde sus primeros años.
La compañía editora de música asumió el gran compromiso de darle vida a 10 canciones y que cada una de ellas tengan una personalidad propia. Su gran amigo Ramón Ayala actualmente tiene 76 años y aún se luce con su acordeón. Por eso, si hay algo que me enseñó esta historia, es que tal vez puede o no puede gustarte ciertos estilos. Al fin y al cabo se trata justamente de eso, de gustos musicales, pero hay algo que no se puede negar, y sobre todo por el legado que dejó y porque muchas bandas y personas en general aún siguen escuchando y haciendo eco de su música. Pero pese a todo lo que hablamos, el galardón más valioso siempre será el cariño de la gente que a través de sus canciones lo mantienen vivo en sus corazones. Pero bien, hasta acá el video de hoy, pero antes de que te vayas te recomiendo estos 2 videos donde verás casos también muy interesantes, y si no te querés perder ningún video de este estilo te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Bien, yo soy Gabriel Navarrete, esto fue Grandes Misterios, nos vemos en un próximo video. ¡Chau!